Queremos presentar al doctor Adolfo Savia, que es un médico clínico, además emergentólogo, es coordinador y ha sido jefe de varias unidades de emergencias, y en los últimos tiempos, por sus muchos contactos con la sociedad de emergentología y los trabajos que ha tenido que ver con la emergencia en general, ha sido convocado para colaborar en temas docentes en la actual guerra de Ucrania. Creo que ya ha hecho 3 viajes, que bueno, nos ha contado sus experiencias, que ha sido realmente increíble. Así que tenemos el honor de encontrar a alguien sumamente experto en el área, pero además con una experiencia única en algún lugar en particular. Dentro, además, del tema de la emergentología, del cual, digamos, comprende su especialidad en su totalidad, particularmente ha estado muy interesado en lo que tenga que ver en los programas, en los servicios, en las unidades de guardia, todo muy relacionado con el accidente cerebrovascular. Entonces le pedí que, si nos puede dar una charla en función, más allá de que es una charla tal vez más para un programa de emergentología, lo que pueda ocurrir en una emergencia, que nos diga, digamos, qué nos pasa cuando nosotros estamos en una sala de internación, en una guardia, y súbitamente nos encontramos con un paciente con un accidente cerebrovascular. Así que, haciendo esta introducción, Adolfo, y muchísimas gracias que te hayas prestado tan rápido a darnos esta charla, que te podamos tener entre medio y medio en estos viajes internacionales tan increíbles que estás haciendo, y que te estemos contando con nuestro auditorio. Te dejamos de ahora en más. Yo me retiro por un ratito para que no se genere confusión en la grabación, y muchas gracias por participar en nuestro curso. Muchas gracias, Luis. Es un gran honor estar acá y compartir con ustedes esta noche. Luis me presenta así y la verdad que setea la vara muy alta. Voy a tratar de estar a la altura, así que de verdad gracias. Y gracias por compartir un ratito de un día a las 8 de la noche, donde nos vamos a juntar a hablar de algo que es sumamente importante y que hoy vamos a tener de ir por una aproximación un poco diferente a en la cual solemos encarar este tema, ¿sí? Siempre este tema lo solemos encarar desde la mirada, desde el prehospitalario hacia adentro del hospital. Hoy vamos a encararlo de la mirada desde adentro del hospital mismo, ¿sí? Entonces, yo les propongo para romper el hielo y para jugar un poco, un pequeño desafío, ¿sí? Es una sola pregunta, nada más. Yo les voy a contar un caso. Es una paciente de 56 años, sin antecedentes de relevancia, que está internada por una pielonefritis para tratamiento endovenoso en la sala, ¿sí? Sale el familiar de la habitación corriendo y nos grita que, bueno, no está bien, no puede mover la mitad derecha del cuerpo y estaba hablando lo más bien y ahora arrastra las palabras y casi que no puede hablar, ¿sí? Entonces, les propongo muy rápidamente, si se animan, ¿sí?, a que pensemos cómo responderíamos, ¿sí? Y básicamente para responder, si quieren, si se animan, pueden escanear ahí ese código QR que está ahí arriba, ¿sí? Si escanean ese código QR les aparecen estas opciones. Si no, nada, las podemos repasar o las pueden pensar ustedes, ¿sí? Pero básicamente, si ustedes escanean el código ahí arriba, les va a dar alguna opción de respuesta, ¿sí? Básicamente, las respuestas más comunes a las que tenemos con esto tienen que ver, por un lado, con, bueno, ¿qué hago? Llamo a neurología, paso al paciente a terapia intensiva, activo el código ACV y llevo al paciente a tomografía, o lo interpreto como una sepsis y mido el lactato, ¿sí? Entonces, digo, esas son habitualmente las opciones que se nos presentan. Ahí tenemos 2 respuestas, ¿sí? 3. La primera dice, bueno, activar el código ACV y trasladar a tomografía, que es la que está tomando mayor rol, ¿sí? Y luego está llamar a neurología, ¿sí? Y luego las otras que nadie ha elegido, ¿sí? Muy bien. Esto era un poquito un juego y me alegro que la respuesta haya sido activar el código ACV y realizar una tomografía y no prácticamente ninguna de las otras, no porque esté mal, sino porque realmente no es la correcta, ¿sí? Entonces, vamos a jugar un poco con esto. Y lo primero que yo los desafío
es a que pensemos en las emergencias tiempo dependientes que podemos tener en la sala de clínica médica, ¿sí? Siempre uno piensa en la sala de clínica médica como un sitio de internación de pacientes estables, en observación, ¿sí? Que pueden tener algún riesgo de deterioro, y está muy bien que eso lo tengamos objetivado y observado, ¿sí? De hecho hay buenos scores que nos permiten hacer eso, como el NEWS y demás, pero que siempre pueden ocurrir otras intercurrencias u otras emergencias tiempo dependientes, ¿sí? Y tradicionalmente las emergencias tiempo dependientes son estas 5, ¿sí? No quiere decir que no haya más, de hecho hay más, pero básicamente estas son las más comunes, ¿no? El trauma grave, la sepsis, donde tenemos bien claro que el tiempo al antibiótico es un determinante en la supervivencia del paciente, el infarto de miocardio con supra, el paro cardiorrespiratorio, y esto también lo tenemos muy en claro adentro del hospital, sabemos que el tiempo de respuesta al paro cardiorrespiratorio determina la posibilidad de sobrevivir, y sumémosle el accidente cerebrovascular, ¿sí? Donde existe una relación temporal directa, ¿sí? Entre la supervivencia, las secuelas, y no solo la calidad, sino la velocidad con la cual el paciente es atendido. Entonces, de vuelta, volvamos a pensar en la sala de clínica médica, en nuestros pacientes con mayor nivel de estabilidad que tenemos internados en la sala, y pensemos cómo respondemos nosotros a estas emergencias, ¿sí? ¿Cuál es el esquema en el hospital de cada uno de nosotros a la hora de la respuesta, ¿sí? Llamamos al médico de guardia, tenemos un equipo de respuesta rápida, llamamos a la terapia intensiva, a la unidad coronaria, a la guardia. Pensemos si esa respuesta que tenemos realmente es efectiva y cómo podemos hacer para mejorarla, ¿sí? Y un poco es el desafío de esta charla, que pensemos dónde estamos parados y cómo podemos avanzar sobre eso. Solo como un recuerdo, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que el ACV es la principal causa de discapacidad y la cuarta causa de mortalidad en la Argentina, y esto nos tiene que quedar muy claro, porque si nosotros queremos prevenir las secuelas, queremos prevenir la demencia y demás, tenemos que actuar en la fase aguda del accidente cerebrovascular, siempre recordando que, como dijimos, es una emergencia tiempo dependiente, ¿sí? Se van a morir aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto, más allá de que esto es una definición, si se quiere, más teórica y de laboratorio que real, porque la verdad es que mucho no importa si es 1,5 millones o 2,3 millones. Lo que es claro es que existe una relación temporal entre el daño que va a tener este paciente, las secuelas que va a tener este paciente y la velocidad con la cual yo lo pueda restablecer o pueda restablecer el flujo, ¿sí? Y esto nos lo tenemos que llevar bien grabado, porque muchas veces en la emergencia intrahospitalaria dependemos mucho de un montón de factores propios de cada una de nuestras organizaciones, ¿sí? Del personal, del camillero, del ascensor, de la farmacia, ¿sí? De la disponibilidad del médico, de la disponibilidad del enfermero, de que el terapista responda, de que nos hayamos tenido un mecanismo eficiente para pedir ayuda. Y todos esos son minutos y millones de neuronas que le cuestan en una ACV a un paciente, o chances de supervivencia que le cuestan en un paro cardíaco. Por lo tanto, vuelvo a esto, a repensar cómo son nuestros modelos de atención de la emergencia intrahospitalaria. Y por supuesto, pensar que para el accidente cerebrovascular isquémico tenemos una ventana terapéutica relativamente estrecha, ¿sí? Tenemos 4 horas y media desde el inicio de los síntomas para el ACV, para el tratamiento con fibrinolíticos, siempre entendiendo que mientras más rápido lo tratemos, mejor, aunque estemos dentro de la ventana. No tiene nada que ver tratar al paciente dentro de los 90 minutos del inicio de los síntomas que acercarnos a las 3 horas o a las 4 horas y media, ¿sí? Por lo tanto, es crítico que mientras más precozmente lo podamos resolver, mejores van a ser los resultados. Indudablemente, para la trombectomía mecánica, que es el otro tratamiento que ahora vamos a ver en un ratito, cuando está indicado, ocurre más o menos lo mismo, ¿sí? Existe una relación temporal entre los tiempos de recanalización y el resultado funcional del paciente. O sea, cuanto antes ocurra la recanalización, bien sea a través de tratamiento endovenoso o a través de tratamiento endovascular o de la combinación de ambos, mejores van a ser los resultados. Y entendiendo que ya tenemos al paciente dentro del hospital, si nosotros pudiéramos optimizar nuestros recursos desde el reconocimiento hacia adelante, las chances de tratarlo dentro de los 90 minutos de inicio de los síntomas, la verdad que, por lo menos desde la teoría, serían mucho mayores que cuando el ACV ocurre afuera del hospital. La realidad nos muestra que muchas veces esto no es así. Muy bien, bárbaro.
2 o 3 palabras rápidas del ACV como emergencia intrahospitalaria, ¿sí? Habitualmente, la definición de ACV ocurrido intrahospitalario, ocurrido dentro del hospital, es el ACV que ocurre en pacientes hospitalizados por otros diagnósticos, ¿sí? En el caso que yo les contaba antes, ¿no? La paciente estaba internada por una pielonefritis y empieza con foco neurológico agudo. Aunque nuestros pacientes suelen estar controlados y monitorizados, y no por esto me refiero a que todos nuestros pacientes están conectados a un monitor multiparamétrico, sino que están contenidos dentro de una estructura sanitaria, con controles de enfermería, evaluaciones médicas y demás, los tiempos de respuesta al accidente cerebrovascular intrahospitalario podrían ser incluso más largos que los que ocurren en el ACV prehospitalario, o sea, en el ACV que ingresa desde el domicilio. Y estos ACV intrahospitalarios, ¿sí? En muchos casos son pacientes que uno podría entender que hay algunos que están en mayor riesgo. Los que están en mayor riesgo son aquellos pacientes que han tenido procesos diagnósticos o terapéuticos invasivos recientes, ¿sí? En muchos casos, ¿sí? El ACV es un evento perioperatorio, peri-intervencionismo vascular, procedimiento cardíaco, como vamos a ver dentro de un ratito. Por lo tanto, hay un subgrupo de pacientes de los que nosotros tenemos internados en el hospital, que son quienes tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular y deberíamos proactivamente tenerlos identificados. Otro dato muy importante es que la mayoría de los trials de recanalización fueron realizados en pacientes que ingresan a la sala de emergencia desde un domicilio, o sea, desde el prehospitalario. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es algo de traslación de evidencia a un entorno diferente, ¿sí? Indudablemente que compartimos muchas cosas entre el prehospitalario y el intrahospitalario, pero también hay muchas cosas que le son propias a cada entorno. Entonces, lo que vamos a hacer, y mucho de lo que vamos a charlar hoy, no es más que traslación, ¿sí? o es transferencia de la evidencia desde aquellos trials que se hicieron con pacientes ingresando desde afuera del hospital para aquellos que tienen el ACV adentro del hospital. Algunos datos epidemiológicos, depende de donde lean, van a ver que son un 3% de los ACV ocurren intrahospitalarios, hay otra literatura que dice entre un 7 y un 17%. Y la distribución es más o menos similar a lo que ocurre afuera del hospital, ¿sí? Aproximadamente 90% son isquémicos, ¿sí? Hablamos de 84-87% según la serie, que son isquémicos en las series que provienen desde fuera del hospital, o sea que pareciera ser que la epidemiología no es tan diferente. Ahora sí, esto sí es muy importante, el 50% de esos ACV ocurren en las 24 horas posteriores a un procedimiento invasivo cardiovascular o neurovascular, ¿sí? Habitualmente procedimientos de hemodinamia, accesos vasculares, ¿sí? Cardioversión eléctrica o procedimientos quirúrgicos. Y muchos de ellos ocurren en el despertar anestésico o en la primera hora. Y esta es la primera red flag que tenemos que tener. Muchas veces el despertar anestésico confunde, ¿sí? Y atribuimos los signos y síntomas, la disartria, la afasia, el trastorno de la movilidad o lo que sea, al despertar anestésico, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos un alto índice de sospecha a la hora de no atribuir la focalidad neurológica al despertar anestésico, que no debería por qué estar relacionado, ¿sí? Y también tengamos en cuenta que muchas veces nuestros pacientes que se internan por la razón que sea, por supuesto los pacientes quirúrgicos, pero nuestros pacientes que se internan por la razón que sea, sufren muchas veces algún grado de modificación en el patrón de antiagregación que venían recibiendo o incluso de anticoagulación. Ni hablar en los pacientes quirúrgicos que han tenido que suspender los antiagregantes o suspender la anticoagulación, pero también en los pacientes que se internan por patología clínica que muchas veces o no les agregamos su medicación habitual, o decidimos modificarla por la razón que sea, o le rotamos el anticoagulante, o decidimos suspenderlo, o lo que fuere. Entonces, claramente, nuestros pacientes que previamente tenían una enfermedad vascular o un riesgo embólico y estaban anticoagulados, al modificar su patrón de tratamiento antiagregante y anticoagulante, se encuentran expuestos a mayor riesgo. Y por supuesto hay condiciones generales que están asociadas al desarrollo de la ACV intrahospitalaria, ¿sí? Por supuesto la endocarditis infecciosa, y acá les hago un llamado, recuerden que si mi paciente, yo sospecho que es una embolia séptica lo que tiene, la trombolisis endovenosa está absolutamente contraindicada.
¿sí? Recuerden también las disecciones arteriales, las disecciones de vasos de cuello se trombolizan porque fundamentalmente son un evento embólico, pero es claro que no tiene que haber disección del arco aórtico. Si hay disección del arco aórtico es una contraindicación absoluta para la trombolisis. Los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Y hemos visto en más de una ocasión eventos concomitantes, bien sean eventos embólicos o eventos isquémicos por ecoflujo, en el cual el paciente tiene tanto el foco neurológico como el evento coronario agudo, deshidratación, sepsis, patología oncológica, etc. Entonces, claramente nuestros pacientes internados tienen múltiples factores de riesgo para poder realizar o desarrollar un accidente cerebrovascular durante la internación. Y como yo les decía antes, mucho de lo que vamos a charlar hoy y de lo que hacemos es extrapolado de los pacientes que vienen desde la calle. Por lo tanto, es importante que recordemos que nuestros pacientes intrahospitalarios son diferentes a los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares afuera del hospital. ¿Y por qué? Porque nuestros pacientes intrahospitalarios tienen más comorbilidades, de hecho están internados por otra patología, por lo tanto están padeciendo una patología aguda, muchas veces con un componente inflamatorio importante, son más añosos, suelen tener un menor estatus funcional en el momento de la internación, hay más ACV de causa embólica, tienen mayor uso de anticoagulantes, y ahora vamos a hacer un asterisco respecto a esto. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque los pacientes que empiezan con foco intrahospitalario en la literatura tienen mayor tiempo síntoma a imagen que los prehospitalarios. Y esto yo se los llamo mucho la atención, porque precisamente el juego del principio de la charla era por esto, ¿no? Porque muchas veces decidimos llamar al neurólogo, hacemos la interconsulta, una vez que terminó la interconsulta, el neurólogo indica la neuroimagen, el paciente tiene que bajar a hacer la neuroimagen, o lo pasamos a terapia intensiva, de terapia intensiva se comunican con el neurólogo indica la neuroimagen, de terapia intensiva tiene que bajar a hacer la neuroimagen y demás. Entonces, es cierto, y esto no solo pasa en nuestro medio, sino que en el mundo es claro que los pacientes que tienen un foco intrahospitalario tienen un tiempo significativamente mayor de síntoma de imagen que los prehospitalarios. Y esto, como vamos a charlar dentro de un ratito, se soluciona protocolizando. También hay una tendencia a que los pacientes se traten menos y que tengan peores tiempos hasta la recanalización y suelen tener un déficit mayor, ¿sí? Es decir, que suelen tener score de NIH un poco más alto. Todo esto, por supuesto, tiene un profundo impacto en la toma de decisiones, ¿sí? Si tienen más comorbilidades, son añosos, si tienen un menor estatus funcional previo, nos obliga a definir si realmente está indicada la trombolisis, la trombectomía, y hacer un análisis costo, efectividad y riesgo de los tratamientos que vamos a encarar. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a charlar hoy impacta de lleno en nuestros pacientes internados, pero ustedes se van a encontrar con mucho más dilemas a la hora de trombolizar o realizar una trombectomía en un paciente que estaba internado que en aquel que viene desde la casa. Por eso vuelvo a insistir en la enorme importancia, como vamos a charlar, de desarrollar un protocolo de ACV para el manejo intrahospitalario y de desarrollar equipos de ACV que puedan tomar decisiones en estos casos que no son tan frecuentes, ¿sí? Y que no deben quedar a la toma de decisión individual de un solo profesional, sino que deben estar estrictamente protocolizados y deben poder ser definidos y resueltos en equipo. Muy bien. Por todo esto, ¿sí? Y hay mucha evidencia al respecto, los pacientes que tienen ACV intrahospitalario, créase o no, tienen peor pronóstico que los pacientes que ingresan desde el prehospitalario, y esto, indudablemente, debe cambiar. Y esto, por favor, recuérdenlo, y este slide, recuérdenlo y ténganlo en cuenta, porque pasa algo parecido en muchas de nuestras patologías tiempo dependientes. Pasa algo muy similar en el infarto con supra, que muchas veces los tiempos desde el inicio de dolor hasta la hemodinamia son mayores cuando el paciente hace el infarto con supra dentro del hospital que afuera, y muchas veces incluso los paros cardiorrespiratorios ocurridos en áreas no críticas tienen tiempo de respuesta superiores a los 8 o 10 minutos, que son los tiempos de respuesta prehospitalaria. Por eso es muy importante, de vuelta, que volvamos a encarar la emergencia intrahospitalaria, que la protocolicemos, ¿sí? Que la ensayemos para poder cambiar esto, que es una realidad del mundo, ¿sí? No tenemos que naturalizar que nuestros pacientes con ACV intrahospitalario
tengan peor pronóstico y tengan mayor tiempo en recibir el tratamiento que aquellos que vienen de afuera del hospital. ¿Sí? Esta es una realidad que indudablemente debe cambiar y por eso estamos esta noche compartiendo esta actividad. Ok, ¿dónde está el desafío? Bueno, el primer desafío está en el reconocimiento, ¿sí? Y este reconocimiento debe llevar a la activación rápida de un protocolo de ACV, ¿sí? Para reconocer el ACV no se requieren pruebas complejas, ¿sí? Cualquier escala simple, ¿sí? Como la escala FAST, BFAST, ¿sí? Escalas simples de triage permiten objetivar el foco neurológico agudo y activar el código ACV. Es importante también pensar que va a haber muchos mimics. Por las dudas, hay alguien que está, Leti, está con el micrófono abierto y se va a escuchar toda la conversación, por las dudas. Gracias. Entonces, por eso es muy importante también que tengamos alguna escala de triage que nos permita reconocer rápidamente los signos y síntomas del ACV. Y también pensemos en mimics, que vamos a tener muchos imitadores adentro del hospital. Y esto ténganlo en cuenta fundamentalmente en la globalidad sin focalidad, ¿sí? Digo, lo más característico del mimics, de los imitadores de ACV, es la patología, la afectación global, el deterioro del sensorio global sin focalidad, ¿sí? Acá hay en una tablita que está en la guía, ¿sí? De manejo intrahospitalario del ACV, del American Heart, que hay varios imitadores del accidente cerebrovascular propios de los pacientes internados. Dicho esto, ¿sí? Es muy importante que si reconocemos los signos y síntomas, activemos el protocolo de ACV. Como dijimos, en muchos casos los síntomas son atribuidos al despertar del procedimiento anestésico, y esto no debe ocurrir así, ¿sí? Y si esto ocurre porque el paciente se despierta con foco y nos genera alguna duda, por supuesto debemos activar el protocolo de ACV y empezar a tomar las decisiones que se deban tomar. Y les llamo la atención al último punto, ¿sí? Ustedes saben que los pacientes que tienen un foco neurológico que ha tenido reversión espontánea y completa, y que si ustedes quieren completar la definición, no tienen evidencia imagenológica de infarto, los vamos a llamar AIT o accidente isquémico transitorio o TIA. Estos pacientes, mayormente, la recomendación es que sean ingresados por lo menos a una unidad de emergencias, a una unidad de accidente cerebrovascular, para hacer el triage inicial y poder reconocer aquellas situaciones de mayor riesgo y poder estratificar también cuál es el riesgo que tiene este paciente. Estos pacientes en ninguna circunstancia deberían quedar internados en una sala de clínica médica, ¿no? Porque precisamente estos pacientes, si van a estar ingresados, es para estratificar el riesgo, para buscarle causas, y esas causas implican el monitoreo continuo para buscarle, por ejemplo, la fibrilación auricular, pero también es para observarlos, para estar atentos a que no hagan el evento cerebrovascular agudo nuevamente, porque muchos de estos que pensamos que son accidente cerebrovascular, que por cambios en la hemodinámica del paciente pueden mejorar un poco o no, y tener síntomas sutiles que se hayan escapado al examen neurológico habitual que podemos hacer la mayoría de nosotros, pero que son evidenciables cuando una persona entrenada, bien sea el neurólogo o un médico entrenado, hace, por ejemplo, una escala de NIH. Por lo tanto, los pacientes con AIT son de alto riesgo para un evento vascular agudo y deben quedar internados en una unidad que los observe constantemente el tiempo que estén internados, ¿sí? No deben quedar en una habitación de clínica médica con la puerta cerrada, porque cuando estos pacientes hagan el foco agudo, probablemente no haya nadie viéndolos, porque la función de nuestra sala es diferente. Muy bien. No sé si hay hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que la mayoría lo ven por YouTube, entonces por ahí no hay tanta interacción, pero si alguien quiere preguntar o decir algo, este es un buen momento. Ok. Otra cosa que es súper importante es que en muchos hospitales del mundo se ha vuelto una rutina que cuando hay un ingreso, los pacientes y sus familiares reciban algún tipo de entrenamiento básico, y hablo de los pacientes también, en el reconocimiento de la emergencia intrahospitalaria y el pedido de auxilio, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes se toman el avión que el tripulante de cabina de pasajeros les dice, bueno, así se abrocha el cinturón de seguridad, y uno dice, che, la verdad que
no necesito mucha explicación de cómo se abrocha el cinturón de seguridad. Bueno, esa rutina que lleva pocos minutos, cada vez se está volviendo más difundida en los entornos de salud, donde yo cuando recibo al paciente y a su familia en la sala de clínica médica, les explico muy rápidamente cuáles son los criterios de emergencia y a dónde tienen que llamar. Van a ver que en los hospitales que tienen equipos de respuesta rápida, y especialmente en aquellos que tienen mayor experiencia, los equipos de respuesta rápida incluso pueden ser llamados por los mismos familiares de los pacientes. Entonces, un desafío interesante es empezar a hacer esta rutina de dar instrucciones de seguridad a los familiares, testigos y pacientes cuando ingresan a la sala, en cuáles son los aspectos de emergencia y a dónde tienen que comunicarse. O sea, cuándo llamar al 911 dentro del hospital. Claramente, el ACV, la aparición del foco neurológico agudo, es una indicación de que eso ocurra. Todo el personal que tiene contacto con pacientes, y no me refiero solo al personal sanitario, médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos de laboratorio o de imágenes o lo que sea, todos aquellos que tienen contacto con pacientes, personal de seguridad, administrativo, camareros, recepcionistas, todos los que tienen contacto con pacientes deberían tener entrenamiento en el uso de la escala de Cincinnati FAST, que es una escala simple en la cual le pido al paciente que sonríe y muestre los dientes, que eleve ambos brazos hacia adelante con las palmas hacia arriba para ver si uno de los dos cae. Le hago repetir una frase compleja y registro el tiempo desde el inicio de los síntomas, desde la última vez que fue visto normal. Todo el personal debería tener entrenamiento en escala FAST, ¿sí? Y deberían poder activar el código de accidente cerebrovascular o el equipo de respuesta rápida, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que empoderarlos, ¿sí? Como los empoderamos adentro del hospital y les enseñamos RCP, deberíamos también empoderarlos para que puedan realizar la activación del código ACV, ¿sí? Y hay bastante buena evidencia al respecto de que cuando el código ACV es reconocido por enfermería, el código se activa mucho más rápido. Por lo tanto, enfermería ahí tiene un rol fundamental por ser quienes están más en contacto con el paciente, quienes conocen muy fino su estatus neurológico previo, ¿sí? Y por ser también los que son los que tienen mayor accesibilidad. O sea, el familiar pide auxilio y enfermería responde inmediatamente. Cuando enfermería activa el equipo de respuesta rápida por un código de ACV, claramente a los pacientes les va mejor, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque la enfermería lo resuelve muy, muy rápidamente. Y acá viene, ya nos vamos metiendo a lo que realmente queremos y tenemos que hacer, ¿sí? Yo reconocí a esta paciente de 56 años que había empezado, que estaba internada por pielonefritis y que había empezado con signos y síntomas de accidente cerebrovascular con foco neurológico agudo. Yo tengo que poder realizar el reconocimiento y la activación inmediata de mi equipo de accidente cerebrovascular. Y acá va una recomendación súper interesante, que haya un único equipo de accidente cerebrovascular en todo el hospital, que sea el mismo equipo que trate al prehospitalario que al intrahospitalario. O sea, que no haya dos caminos de accidente cerebrovascular, que haya un único camino de accidente cerebrovascular. Que esta enfermería y este médico de la sala puedan rápidamente reconocer los signos y síntomas de ACV, activar el equipo de stroke, ¿sí? Que puedan realizar un monitoreo rápido de los signos vitales, saturación, ¿sí? Si mi paciente satura menos de 94, ponerle oxígeno, si no, no hace falta. Medirle la presión arterial, pero no intervenir sobre la presión arterial, o sea, solo registrarla, inicialmente no vamos a intervenir. Realizar una glucemia capilar, ¿sí? Rápidamente. Poder establecer cuándo el paciente fue visto normal por última vez, si tiene un familiar que haya sido testigo, mucho mejor, y si no, viene una prueba detectivesca, ¿no? Che, paren, ¿cuándo le hicimos el último control? ¿Cuándo entramos por última vez? ¿Quién escribió la última interconsulta? ¿Cómo estaba ese paciente? O sea, viene un juego detectivesco para tratar de reconocer el tiempo de evolución. Y rápidamente, porque muchas veces nos pasa que respondemos a la urgencia en la sala de clínica médica y no conocemos a los pacientes porque por ahí son de otro piso o lo que fuere, poder obtener el último laboratorio, las últimas indicaciones, la última evolución, ¿sí? No nos interesa llevarnos una carpeta alto así. Último laboratorio, últimas indicaciones y última evolución, y, como yo les puse ahí abajo, nos vemos en tomografía. Digo, este es el código ACV. El código ACV se une con el código ACV prehospitalario, por decirlo de alguna forma, en tomografía. Entonces, el equipo de la sala de clínica médica reconoce la focalidad neurológica aguda, activa el código ACV inmediatamente,
realiza el monitoreo del paciente, la glucemia capilar, recaba los datos, ¿sí? La última vez que fue visto normal, el último laboratorio, las últimas indicaciones, la última evolución, y se va con el paciente a tomografía inmediatamente. Y si se puede llevar al familiar del paciente eh, para consentimientos y para hacerle más preguntas, mucho mejor. Para que ese familiar no espere en la habitación, que baje con el equipo, que no espere, que no se nos pierda por el hospital, que baje con el equipo a tomografía. Tomografía es la sala de operaciones del equipo de stroke. Por lo tanto, debemos poner en funcionamiento y en movimiento al paciente a la sala de tomografía inmediatamente. Y algo muy importante, muy importante, es que muchos de los pacientes que nosotros vamos a tener internados van a estar con profilaxis, ¿sí? Para trombosis venosa profunda, para TEP y TBP. Recuerden que la contraindicación para fibrinolíticos es que el paciente haya recibido en las últimas 24 horas dosis plena de heparina, es decir, dosis anticoagulantes. Si el paciente recibió dosis profiláctica, no es una contraindicación para fibrinolíticos y todo el código ACV, incluido la recanalización con RTPA, puede ocurrir, ¿sí? Entonces, la contraindicación es que el paciente haya recibido heparina en dosis anticoagulantes. Si es en dosis profiláctica, no es una contraindicación, ¿sí? Y esto ténganlo en cuenta porque me ha pasado y ha pasado en un montón de escenarios en los cuales se ha dicho, no, si el paciente estuvo recibiendo heparina profiláctica, no puede ser recanalizado, y eso no es cierto. Esto es una captura de la guía 2019 de American Heart. ¿Sí? Esto guárdenlo y ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Si tiene dosis profiláctica, el paciente puede recibir RTPA. Muy bien, ¿cómo hago yo para mejorar esta primera respuesta? Bueno, tengo que entrenar a mi personal y protocolizar esta primera respuesta, ¿sí? Es decir, que cada miembro del equipo sepa lo que tiene que hacer ante la aparición del foco neurológico agudo, que sepan a dónde llamar y que tengamos este reflejo de la bajada del paciente o del traslado del paciente a tomografía. Por supuesto, si su protocolo dice que llamen a terapia intensiva, si su protocolo dice que llamen a la guardia, si su protocolo dice que llamen al neurólogo, todo está bien. Pero lo que debe ocurrir es que esto sea simultáneo. No esperar la respuesta de un interconsultor para luego tomar la decisión del proceso diagnóstico. El protocolo tiene que estar difundido, tenemos que tener recordatorios, ¿sí? Estos recordatorios que pueden estar en la habitación del paciente. Acuérdense la cartilla de seguridad del avión. Bueno, deberíamos tener una cartilla de seguridad en la habitación de nuestro paciente. Es un protocolo que tiene que activarse rápidamente y tenemos que usar esto de nos vemos en TAC. ¿Sí? O sea, estoy activando un código ACV, paciente de 56 años que empezó con foco neurológico agudo, mi paresia derecha y trastorno del habla, hace 15 minutos, nos vemos en TAC. ¿Sí? O sea, que el protocolo continúa, sale rápidamente de la habitación con el paciente, el equipo médico y de enfermería, el monitor, las hojas de último laboratorio, última evolución y últimas indicaciones, y el familiar. Nos vemos en TAC. ¿Sí? Y otra recomendación importante para que pensemos, y esto también ocurre en muchos hospitales del mundo, es empezar a pensar un resumen de emergencias o una hoja de emergencias actualizada en la primera página de la historia clínica o en la primera solapa de la historia clínica electrónica. Es decir, que yo tenga un motivo de ingreso bien claro y tenga algunas situaciones críticas, ¿sí? O algunos datos para afrontar situaciones críticas. Por ejemplo, tener el último laboratorio con los datos más importantes, la hemoglobina, el coagulograma, las plaquetas, la función renal, ¿sí? El ionograma, el ranking previo y las directivas anticipadas. De modo que cuando haya una emergencia y sea un equipo de respuesta rápida el que responde, y quizá no el médico y el enfermero que conocen al paciente, en ese resumen de esa carpeta que a lo mejor tiene 15 días de internado, y es una carpeta enorme, o es un corte IP enorme de una historia clínica electrónica, en esa hoja de resumen sepan que el paciente está anticoagulado, que se le colocó una vía central ayer, que recibió una reposición de potasio, es decir, toda información crítica a la hora de tomar decisiones en la emergencia, ¿sí? Esto es muy importante. Si ustedes me preguntan cómo puedo hacer de la sala de clínica un lugar más seguro para la emergencia, más allá de todo lo que puedo hacer desde lo médico,
sin duda hacer este pequeño briefing al paciente y a su familia de cómo reconocer una emergencia y cómo activar la respuesta a emergencia. Dejarles una cartilla de seguridad con los signos y síntomas de las patologías más importantes y cómo responder. Y tener un resumen de emergencia para que cuando yo como equipo de respuesta rápida llegue al pie de cama del paciente y no me tenga que poner a hojear una historia clínica eterna o me tengan que contar una historia que empezó probablemente con una cirugía abdominal y que después avanzó en un montón de intercurrencias, sino que yo tenga un resumen claro del estatus actual del paciente que me permita a mí tomar decisiones en la urgencia, es un golazo. ¿Sí? Si yo puedo tener el último coagulograma y le tengo que poner una vía central en el cuello o subclavia, la puedo poner libremente sin tener ninguna duda. ¿Sí? Si yo tengo que decidir la trombolisis del paciente y sé si está anticoagulado o no, lo tengo que decidir sin ninguna duda. Si yo tengo acceso inmediato a las directivas anticipadas, y no me refiero a tener puesto un NR en la historia clínica o algo por el estilo, sino yo tengo un acceso inmediato a la directiva anticipada precisa sobre lo que puedo hacer con el paciente y lo que no puedo hacer, eso me va a facilitar enormemente cómo respondo a la emergencia en la sala de clínica médica. Muy bien. Una vez que yo estoy en tomografía o estoy camino a tomografía, como dijimos, es muy importante que ya tenga activado el código ACV, que haya hecho una escala, ¿sí? Escala como puede ser FAST, Cincinnati, que ya describimos, que pueda obtener los datos de la última vez visto normal, como dijimos, detectivesco a la hora, si no hay un familiar, quién entró por última vez a la habitación, a qué hora se hicieron los controles de enfermería y demás. Poder hacer un monitoreo rápido. Perdón, hay alguien. Andrea, justo se te desmutió. Ay, perdón. No hay problema. Hay dos Andreas de Marchi, es como la mejor alumna, estás por dos. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, última vez visto normal, activar el código ACV, realizar el monitoreo, presión arterial y saturación. Dijimos presión arterial no intervenir inicialmente y la saturación, ponerle oxígeno, se satura menos de 94, medir la glucemia capilar, levantar la cabecera a 30 grados, obtener las hojas que charlábamos y el familiar y nos vemos en TAC. ¿Sí? Esto tiene que estar protocolizado, así como está, tiene que estar protocolizado. ¿Sí? Es una forma práctica de haber hecho todo lo que teníamos que hacer, haber activado el equipo y haber llegado a tomografía de la forma más completa posible. Y fíjense que no hicimos un NIH, no hicimos nada. Decidimos que vamos a trabajar con este paciente en la sala de tomografía. ¿Sí? Una vez que llegamos a la sala de tomografía, vamos a completar el examen físico del paciente, y acá sí, si ustedes quieren, podemos hacer el NIH, ahí mismo, en la mesa del tomógrafo, completando y tratando de identificar, no tanto inicialmente, o no sería tan relevante inicialmente un NIH así profundo y saber si tiene 14 o 16, sino tratar de reconocer el síntoma discapacitante. Es decir, que yo piense si este paciente tiene criterios de inclusión para recanalizarlo. O sea, si tiene solo una desviación de la comisura labial, probablemente no sea un síntoma discapacitante, por lo tanto, quizá no esté justificado el tratamiento de recanalización. Sin embargo, si tiene un trastorno del habla, sin importar cuánto puntee eso en el NIH, es claro que justifica tratar a este paciente. Entonces, yo voy a ir con el paciente a tomografía, lo voy a poner en la mesa, mientras lo preparo para hacer la tomografía, voy a completar el examen físico, voy a revisar los accesos venosos periféricos que el paciente tenga, ¿sí? Si no tiene, se lo voy a colocar, ¿sí? Idealmente debería tener 2 accesos venosos periféricos, cortos, gruesos, antebraquiales si se quiere. Si tiene un 24 en el dedo gordo, no me va a servir para pasar trombolíticos, no me va a servir para pasar contraste en la tomografía, entonces directamente voy colocando un acceso nuevo, e idealmente ese acceso debe estar en el brazo no afectado. Una buena práctica, después lo vamos a charlar, es marcar el lado afectado del paciente, y esto es importante a la hora de no realizar punciones en el lado afectado, no aproximarnos del lado afectado, porque muchas veces el paciente puede tener neglect de ese lado, entonces encima le hablamos del lado que ignora y demás. Entonces es una buena práctica también marcar el lado afectado del paciente. Y obtener muestras basales de laboratorio. Seguro tenemos un laboratorio de ayer o un laboratorio de ingreso con el paciente, entonces si ese laboratorio está normal, no nos interesa esperar el resultado del laboratorio, pero siempre obtener muestras basales de laboratorio y después cuando se procesen veremos los resultados. Y rápidamente poder hacer la tomografía de cerebro, que inicialmente va a ser una tomografía de cerebro sin contraste. Ahora después vamos a charlar un poco de diferentes tiempos de evolución y demás,
Pero básicamente lo primero que yo necesito es un screening rápido con una tomografía de cerebro sin contraste, para definir si el paciente tiene sangrado o no. Digo, lo que me divide las aguas, más allá del tiempo de evolución, es si el paciente tiene sangrado o no. O sea que el primer estudio que voy a realizar va a ser una tomografía de cerebro sin contraste. Y voy a ir haciendo los criterios de inclusión y exclusión, y esto es muy importante que yo rápidamente pueda revisar con el paciente y o con el familiar y o con su médico tratante, si cuenta con toda la información, los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Si tiene una cirugía reciente, si tiene un trastorno de la coagulación, si está anticoagulado, si ha tenido un traumatismo cráneo reciente, si ha tenido malformaciones vasculares o tumores cerebrales encefálicos recientes y demás, o si ha tenido malformaciones o tumores encefálicos alguna vez. Digo, son todos datos que son importantes a la hora de definir si el paciente va a ser candidato o no para la trombolisis. Y de vuelta, yo les estoy compartiendo, este es el checklist de uno de los hospitales donde yo trabajo. Es indispensable que todo esto, como dijimos, lo tengamos protocolizado y sistematizado. Esto tiene que estar. No puede no estar sistematizado, no pueden confiar en la memoria, aunque tengan el médico más experimentado y el enfermero más experimentado, no pueden confiar en la memoria a la hora de reconocer los criterios de inclusión y exclusión. Muy bien. Y si todo esto está bien, es decir, si el paciente tiene criterio de inclusión, porque tiene un déficit discapacitante y está dentro de las 4 horas y media de última vez visto normal, inicio de los síntomas. Si no tiene criterios de exclusión, porque no marcamos nada en ese checklist, y la tomografía no muestra sangrado, para ganar tiempo podemos iniciar el tratamiento de reperfusión en tomografía, ¿sí? Perdón. No perdamos tiempo llevando al paciente a la terapia intensiva, ¿sí? Iniciemos el tratamiento ahí mismo, ¿sí? Estas son imágenes de la vida real, van a ver a los enfermeros. Fíjense en lo que yo les marqué en azul, están preparando el RTPA en la misma sala de tomografía, ¿sí? Ahí se los pongo en un videíto, preparando el RTPA en la misma sala de tomografía. Y si ustedes se fijan en la imagen que está en el centro de la pantalla, abajo van a ver que tiene una planilla. Esa planilla tiene las dosis del RTPA precalculadas, ¿sí? Por peso, ¿sí? Ustedes saben que la dosis del RTPA es 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos. Es decir, si el paciente pesa 120 kilos, le va a tocar 90 miligramos. De esa dosis que le calculemos, el 10% de esa dosis calculada se la vamos a dar en un bolo de 1 minuto y el resto de la infusión va a ser en una infusión continua de 1 hora. Entonces, si por ejemplo le habíamos calculado 90 miligramos de dosis, los 9 primeros miligramos, que son 9 mililitros, se lo vamos a pasar en bolo lento en 1 minuto. Y el resto, es decir, los otros 81 miligramos, 81 mililitros, se los vamos a pasar por bomba de infusión durante 1 hora, ¿sí? Todo esto puede ocurrir, especialmente el bolo, en la misma sala de tomografía, ¿sí? El video de abajo a la derecha van a ver a una de las enfermeras de Anchorena, junto con una de las técnicas de imágenes, administrando el bolo de RTPA en el tomógrafo. Esto nos permite ganar un montón de tiempo, ¿sí? Y es el estándar de cuidado, que la sala de operaciones del ACV sea la sala de tomografía. Mientras ustedes pasan el bolo de RTPA, pueden estar preparando la angiotomografía, que ahora vamos a ver para qué la hacemos, ¿sí? Que es una tomografía que tiene contraste y que me permite estudiar el árbol vascular. Entonces, es muy importante, perdón que tengo un problemita con el cable de la computadora, ya lo soluciono, pero es muy importante que una vez administrado el bolo de RTPA, podamos iniciar la angiotomografía para estudiar el árbol vascular, ¿sí? Y esto es fundamental porque va a tener que ver con la indicación de trombectomía mecánica. Entonces, yo le hago el bolo de RTPA y mientras preparo la infusión, le voy a tratar de hacer la angiotomografía. La angiotomografía no debe de ninguna manera retrasar el bolo de RTPA. Entonces, ustedes tienen al paciente en tomografía, le pasan el bolo de RTPA, salen del tomógrafo mientras preparan la infusión, le hacen la angio, que hacer la angio lleva este tiempo que ustedes están viendo acá en la computadora, ni más ni menos que eso, ¿sí? Y una vez que tienen la angio hecha y pueden identificar los vasos intracraneales e idealmente los vasos de cuello, no siempre se puede hacer, pero lo ideal es que la angiotomografía incluya los vasos de cuello, aparte de los vasos intracraneales, van a poder reconocer si el paciente tiene una obstrucción de gran vaso. Si ustedes ven
la imagen de arriba a la derecha, la que está marcada como A, van a ver que tiene una obstrucción proximal de la arteria cerebral media derecha. Y abajo van a ver, a este paciente le hicimos trombectomía mecánica, van a ver el stent retriever y los trombos que se pudo sacar, que están pegados en el stent. Entonces, es claro que yo hice todo el protocolo, fui a tomografía, en tomografía tomé las decisiones que me faltaban, inicié el bolo de RTPA, hice la angiotomografía si la tengo a mi disposición, y si reconozco la obstrucción de gran vaso, inmediatamente activo el equipo de hemodinamia. Idealmente, si el paciente de ustedes, si ustedes tienen un sistema estructurado para el manejo del ACV, deberíamos poder avisarle al equipo de hemodinamia desde el momento de la activación. ¿En quiénes tenemos que hacer trombectomía mecánica? Bueno, básicamente vamos a hacer trombectomía mecánica en pacientes mayores de 18 años. Esto, digamos, por supuesto que hay casos de trombectomía en pediatría, pero estamos hablando de la indicación 1A. Los pacientes tienen que tener un ranking previo de 0-1, es decir, tienen que ser independientes, tienen que tener obstrucción proximal, es decir, del segmento M1 de la arteria cerebral media o de la carótida intracraniana. Si la obstrucción es más distal, el nivel de evidencia y de indicación es diferente, no en todos los casos se puede hacer. La trombectomía no es una alternativa a la trombolisis en todos los casos. Ustedes piensen que solo 15-20% de los pacientes, como mucho, van a tener obstrucción proximal de la arteria cerebral media. El resto de los pacientes no. Entonces no es que no se pudo hacer trombolisis y se hace trombectomía. Para hacer trombectomía tiene que tener obstruido un gran vaso. Me tengo que poder meter con ese stent retriever y arrancar o retirar los trombos. Si no tiene una obstrucción de gran vaso, no puedo hacer trombectomía mecánica. Si el paciente tiene 4 horas y media de evolución o hasta 4 horas y media de evolución, realizará trombolíticos y se evaluará el caso para trombectomía, ¿sí? No voy a esperar a que finalice el trombolítico para decidir la trombectomía. Apenas inicié el trombolítico y le hice la angiotomografía, tengo que estar hablando con el equipo de hemodinamia para que ellos definan y se preparen, ¿sí? Si el paciente tiene una enorme mejoría, cosa que no suele ser lo más común porque el trombolítico no es tan efectivo para la obstrucción de gran vaso proximal como nosotros quisiéramos, pero si el paciente tiene una gran mejoría, no va a entrar a la sala. Pero si el paciente no tiene la mejoría y sigue teniendo un foco discapacitante, ese paciente va a entrar a la sala. Si está entre las 4.5 horas y 6 horas, va a entrar y tiene obstrucción de gran vaso proximal, va a entrar a trombectomía mecánica directamente. Eso le llamamos trombectomía primaria. Si tiene más de 6 horas, ¿sí? En esos casos, para poder definir si va a ir a realizar una trombectomía, por más que tenga obstrucción de gran vaso, se necesitan estudios de perfusión, ¿sí? Que no suelen estar a disposición de la mayoría de los centros. No es que si el paciente tiene más de 6 horas, bueno, va siempre a trombectomía. No, para realmente que esté indicada la trombectomía en periodos mayores de 6 horas, son casos muy seleccionados, ¿sí? Que podrían llegar hasta las 24 horas, son casos súper seleccionados y requieren técnicas de imágenes complejas que no tenemos en todos los casos. Y por supuesto no es indicación 1A, ¿sí? Los pacientes para entrar a trombectomía tienen que tener un NIH de 6 o más y tienen que tener un aspect, que aquí no hablamos, pero básicamente el aspect me va a permitir ver el nivel de compromiso isquémico, voy a medir el nivel de compromiso isquémico que tiene la tomografía de cerebro sin contraste, y tiene que tener un aspect mayor o igual a 6 puntos. Digamos que el aspect normal es de 10, por decirlo de alguna forma. Todo esto de la trombectomía y la trombolisis fue como digamos, alguna controversia que hoy está en parte saldada. Nunca vamos a poder decir que esto está saldado porque la constante nueva evidencia nos obliga a redefinir nuestros protocolos. Pero básicamente, hoy por hoy es lo que yo les conté. Si tiene hasta 4 horas y media de obstrucción de gran vaso proximal, va a recibir trombolíticos y va a ser evaluado para trombectomía. Si tiene entre 4 horas y media y 6 horas con obstrucción de gran vaso proximal, no va a recibir trombolíticos porque está fuera de ventana y va a ir a trombectomía primaria, indicación 1A. Si está fuera de las 6 horas y estamos con una ventana más prolongada con obstrucción de gran vaso proximal, en ese caso se requieren imágenes más complejas y no va a ser candidato inicialmente a trombolisis, sí a trombectomía mecánica, pero siempre con el auxilio de imágenes complejas.
¿Qué es lo que pasa después? Bueno, lo que pasa después es que una vez que estamos infundiendo el RTPA, el paciente debería estar en una unidad crítica. Este paciente no debería volver a la sala de clínica médica, debería quedar en una unidad monitorizada, en la unidad de cuidados críticos, en la unidad de stroke, en la unidad de emergencias, pero debe quedar en una cama monitorizada, con un seguimiento muy, muy estricto, ¿sí? Vamos a estar controlándole la presión arterial cada 15 minutos, haciendo una reevaluación neurológica, ¿sí? Evitando que el paciente le den de comer o de beber hasta que le hagamos una prueba de eglución, que no se nos baje de la cama y se nos caiga, ¿sí? Si el paciente se hipertensa, vamos a detener la infusión de RTPA para luego controlar la presión arterial y poder reiniciarlo en caso de que se logre un buen control de la presión. Es decir, este paciente durante las próximas 24 horas va a estar por lo menos va a estar monitorizado en una unidad crítica y ya no debería volver a la sala de clínica médica. Hablamos mucho del isquémico por la complejidad en la organización del protocolo, quizás el hemorrágico intrahospitalario tiene un manejo un poco más directo, porque básicamente yo llegué hasta la tomografía sin contraste, hice la tomografía sin contraste, me encontré con el sangrado cerebral espontáneamente hiperdenso en la tomografía, y ahí depende de nosotros poder mover al paciente a un área crítica, terapia intensiva, emergencias, unidad de stroke, donde corresponda, para poder culminar la estabilización inicial, el manejo de la vía aérea si corresponde, el manejo de la presión arterial, que acá vamos a ser un poquito más agresivos en el manejo de la presión arterial. Vamos a tomar alguna decisión racional en el proceso de diagnóstico, ¿sí? Si tiene un hematoma talámico bien hipertensivo, probablemente con esto estamos, pero si el hematoma es en un sitio no tan frecuente, o en un paciente joven, o lo que fuere, podemos hacer una angiotomografía para tratar de identificar algún aneurisma que pueda ser excluido o alguna malformación vascular. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para pronosticarlo. Habitualmente el paciente tiene que estar con soporte completo. A veces somos muy pesimistas respecto al ACV hemorrágico, entonces no ser tan pesimista de entrada, darle soporte completo, porque muchas veces el deterioro del sensorio se debe al impacto inicial, se debe a la combinación de isquemia y hipertensión endocraniana, se debe a situaciones farmacológicas, se debe a trastornos hemodinámicos. Entonces, no nos apuremos para pronosticar al paciente hasta que tenga un soporte completo. Habitualmente en las primeras 48 horas no nos rindamos rápidamente con el ACV hemorrágico, porque hoy por hoy tenemos mucho para hacer. Por supuesto, manejo de la presión endocraniana, desde el posicionamiento de la cabeza hasta que, acuérdense que tiene que estar a 30 grados y centrada, que la cabecera esté elevada, que la cabeza esté centrada, es tan importante como que la cabecera esté elevada. Si el paciente estaba anticoagulado, proceder a la reversión de anticoagulación siempre es un sangrado mayor o es un sangrado crítico, el sangrado intracraniano, por lo tanto debo proceder a la reversión de la anticoagulación. A veces, en estos casos, sin hacer una angiotomografía, pero a veces tiramos un poquito de contraste y vemos si el contraste extravasa para identificar si hay sangrado activo o no. Eso se llama spot sign y es un predictor de la progresión del hematoma, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a revertir, por más que sea un hematoma pequeño y demás, siempre vamos a revertir. Por supuesto que vamos a tomar las decisiones quirúrgicas que sean oportunas y correctas, ¿sí? Habitualmente el sangrado supratentorial tiene indicaciones quirúrgicas muy limitadas, en cambio el sangrado infratentorial es otra historia y habitualmente hay más intervención desde el punto de vista quirúrgico. Y sin duda el paciente tiene que ingresar rápidamente a una unidad de neurocríticos o a una unidad de ACV, porque hay una relación temporal, al igual que en el ACV isquémico, entre la supervivencia del paciente, ¿sí?, y cómo pudimos manejar de forma intensiva a este paciente. Para ir terminando ya, 2 palabritas rápidas. Esto es Wake Up. ¿Qué nos pasa en el hospital muchas veces? Que no sabemos el tiempo de evolución, no había testigos, no sabemos cuándo entramos por última vez. Entonces, si tenemos el Wake Up, ¿sí?, es decir, el tiempo incierto, ¿sí?, esto está más o menos al alcance de muchos centros. Podemos hacer mismatch de difusión FLAIR. ¿Qué es esto? ¿Sí? Básicamente hacer una secuencia cortita. Ustedes vieron que la secuencia de resonancia habitualmente tarda mucho tiempo, entonces hacer una secuencia más corta, si ustedes lo llevaron directamente al resonador porque no sabían el tiempo de evolución, pueden hacer, digamos, difusión, FLAIR, un T2 para ver si no hay sangrado, si no lo pasaron primero por el tomógrafo y después lo movieron al resonador, y una angio de vaso intracraniano. Con eso me alcanza. Si el paciente tiene obstrucción de gran vaso, será candidato a trombectomía y no nos vamos a complicar más. Si el paciente no tiene obstrucción de gran vaso, podría ser candidato a fibrinolíticos si no tiene
perdón, si tiene mismatch, si tiene diferencia entre difusión y flare. Si en la difusión es positiva, como les voy a mostrar yo acá, esperen que quiero poner eh, quiero poner el marcador. Si la difusión es positiva, pero en el flare no está infartado, vamos a asumir, ¿sí?, que el paciente tiene menos de 4 horas y media, por lo tanto puede ser tratado con fibrinolíticos. Y de hecho tuvimos un trabajito muy bien hecho, el Wake Up, que muy bien hecho, con algunas limitaciones, pero un trabajo que cambió la forma en la cual nos aproximamos a estos pacientes y les dio una esperanza, que fue clave a la hora de influenciar el cambio en las guías también, que se tuvo que interrumpir antes de tiempo. Vieron que muchos no confiamos en los estudios que se interrumpen antes de tiempo, pero era tan abrumadora la ventaja, con algún grado mayor de sangrado intracraniano, pero era tan abrumador el impacto sobre las secuelas que, bueno, se interrumpió antes de tiempo. Entonces, digamos, si ustedes tienen difusión y no está infartado el paciente, bueno, asumimos que tiene menos de 4 horas y media, y si no tiene obstrucción de gran vaso y por lo tanto no es candidato a trombectomía y podemos hacerle trombolíticos libremente. En cambio, si no hay mismatch, es decir, si la difusión y el flare, digamos, si en el flare ya se ve el infarto, ¿sí?, en estos casos suponemos que el infarto lleva más de 4 horas y media, por lo tanto no está indicada la trombolisis endovenosa. Cuando yo tengo un tiempo de evolución mayor a las 4 horas y media, y fíjense que la diferencia entre el Wake Up y lo que yo les voy a mostrar ahora es que en el Wake Up no sabemos el tiempo de evolución. Pero cuando yo sé el tiempo de evolución, que está entre 4 horas y media y 9 horas, si no tengo imágenes avanzadas, es decir, si lo voy a hacer solo con una tomografía, hoy por hoy no se recomienda hacer trombolisis endovenosa. Es decir, yo sé que tiene más de 4 horas y media, pero menos de 9. Le hago una tomo sin contraste y no está infartado, y yo digo, bueno, me voy a tirar el lance a hacer trombolisis endovenosa, hoy por hoy no está recomendado. Ahora, en estos casos donde yo tengo una certeza de que lleva más de 4 horas y media, pero menos de 9 horas, y tengo acceso a imágenes de perfusión que en pocos lugares tenemos, me puedo tirar el lance a hacer una perfusión por tomografía o por resonancia, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que no son candidatos a trombectomía. Si son candidatos a trombectomía, siguen por otro camino ya mucho más complejo. Pero si yo tengo la posibilidad de hacer perfusión por tomografía o por resonancia, bueno, podría usar los criterios que se usaron en algunos otros trabajos para poder definir si este paciente tiene poquito infarto, es decir, poco core de infarto y mucha penumbra. Si el paciente tiene poquito core de infarto y mucha penumbra, si yo lo recanalizo voy a poder salvar esa penumbra. En cambio, si tiene mucho core de infarto, ¿sí?, y ya casi no queda penumbra, no voy a poder rescatar nada e incluso la probabilidad de que sangre es mayor. ¿Qué les quiero decir con esto para no complicarnos? Que si yo no sé el tiempo de evolución, puedo usar el Wake Up, ¿sí?, para hacer mismatch, difusión flare, ¿sí?, puedo usar el mismatch con resonador. En cambio, si yo sé que el paciente está entre 4.5 horas y 9 horas y solo tengo una tomografía, no puedo hacer trombolisis. Y si tengo otro tipo de imágenes, las imágenes que necesito es perfusión por tomografía o resonancia. Si no tengo perfusión por tomografía o resonancia, y de hecho en el trabajo más importante se utilizó un sistema automático, ni siquiera se hizo a ojo esa perfusión, o sea que para emular los resultados de ese trabajo yo debería hacerlo por un sistema automático. Si yo no tengo nada de eso y no son candidatos a trombectomía, no puedo hacer trombolisis endovenosa. Les muestro esto porque, para que vean que todo el tiempo estamos tratando de llegar a más pacientes, pero claramente las ventanas temporales nos imponen un límite, ¿sí? Es decir, el tiempo de 4 horas y media solo nos impone ese límite. Sin embargo, estamos cada vez más yendo por las ventanas tisulares, es decir, tratar de identificar cuánto es infarto y cuánto es penumbra, y tratar de rescatar la penumbra pudiendo identificar cuánto volumen me queda todavía por rescatar. Dicho esto, no en todos los centros disponemos de los recursos, o en pocos centros disponen de los recursos para hacer imágenes por perfusión complejas como las que se requieren. Para terminar, el paciente va a recibir estatinas
desde el ingreso, por supuesto que tengo que hacer una prueba de deglución antes de darle cualquier cosa por vía oral. A las 24 horas de la trombolisis o trombectomía tengo que hacer un TAC de control, ¿sí? Tengo que iniciarle antihipertensivos vía oral a las 24 horas, ¿sí? Las primeras 24 horas lo voy a controlar con drogas titulables. Luego del TAC de control puedo empezar con profilaxis o con prevención secundaria con aspirina. La profilaxis para trombosis venosa profunda, inicialmente la vamos a hacer mecánica en el contexto de la reperfusión, y luego del ataque de control, si es necesario, si está indicada, puede indicarse la profilaxis farmacológica. De vuelta, si es que realmente está indicada. El control de glucemia, desde el ingreso, tratar de hacer el control en 180. Vieron que los que estamos en la patología crítica, el 180 es un punto de corte para trauma, para un montón de patologías. No queremos sumarle una hipoglucemia a este paciente, que sería una catástrofe. Tenemos que hacer una prueba de dilución a pie de cama, que esta la podemos hacer nosotros o los enfermeros, como un triage rápido, y eventualmente, si los pacientes fallan a ese triage, poder hacer algún estudio más complejo posterior, y no solo estudios por imágenes, sino hacer una buena evaluación por fono, por kinesio, que tienen otras herramientas para hacer una evaluación de la dilución que la mayoría de nosotros no tenemos. Si el paciente evolucionó bien, retirar rápidamente los accesos vasculares y sondas que se hubieran colocado, rápidamente, ¿sí? Hacer un estudio etiológico, buscar la FA, de vuelta con lógica, definir la anticoagulación, si le encontramos la FA, que no es para tratar el evento agudo, sino para prevenir el próximo, ¿sí? Movilizar, psicoterapia, terapia física, fonoaudiológica precoz, y preparar el alta del ACV. Acuérdense que el paciente lo teníamos internado por otra cosa, así que no se olviden de la otra cosa, pero preparar el alta, ¿sí?, del ACV lo más rápidamente posible. Y a veces le podemos dar el alta por el ACV y continúa internado por la otra razón. Y aún que tenga el alta por el ACV, bueno, deberá tener su prevención secundaria y todo, por más que continúe internado por la otra patología que lo obligó a quedarse en la institución. Muy bien, el final. Yo siempre muestro lo mismo para el final. No hay ninguna ciencia ni nada nuevo en lo que yo les conté hoy. Quizá el mayor desafío es que empecemos a trabajar como equipos, ¿sí? Y el mejor ejemplo de equipo de alto rendimiento que yo conozco son los equipos de boxes de Fórmula 1, ¿sí? Fíjense un equipo de boxes de las 500 de Indianápolis de 1950, ¿sí? Lo mejor de lo mejor de 1950. It's the 10th time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. 67 seconds. Ahora, fíjense la enorme diferencia de un equipo de pista organizado, preparado, todos con sus elementos de protección personal colocados, sabiendo el paciente que les va a llegar, con el equipo de ACV ya prenotificado y listo. Fíjense la enorme diferencia. Y esa enorme diferencia no se debe a un resonador de 4 Tesla o al destornillador hidráulico, sino que se debe a la protocolización y a la organización. Entonces, por eso ustedes como hospitalistas, como médicos internos del hospital, tenemos que bregar y pelear por estandarizar estas emergencias para poder generar un verdadero sistema que los pueda contener a estos pacientes. De mi parte, todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.